Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por poder estar conectados, Señor, por poder reunirnos con hambre y sed de querer recibir de ti. Señor, te necesitamos que tú nos ayudes a estar sanos, estar en óptimas condiciones para poder servirte, entender tus propósitos y caminar en tus propósitos, Señor. Poder caminar de una forma voluntaria, de una forma consciente, buscando, Señor, el camino, la forma de vida que tú quieres y anhelas que nosotros vivamos. Te damos las gracias por tu palabra, por tu bendición. Te ruego que fluyas, que nos limpies de toda maldad, de todo pecado, y que realmente esto pueda ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Bueno, amados y amadas, habíamos estado viendo, ¿cierto? Primero hablamos sobre el carácter del creyente, ¿cierto? Y también estuvimos hablando, obviamente, sobre las emociones. Creo que es importante, déjenme alejar un poquito aquí, que no me da espacio para el cuadro. Creo que es importante ver algunos puntos otra vez, ¿ya? Que cuando nosotros hablamos desde el punto de vista bíblico sobre el carácter, estamos hablando, ¿cierto?, de la forma en que nosotros enfrentamos las circunstancias que nos toca vivir. Tiene mucho que ver con las reacciones. No tan solamente a cosas externas como un problema físico, una enfermedad, sino muchas veces a cosas que nos pasan internamente. También para eso nosotros tenemos que tener carácter, ¿cierto? Por ejemplo, el enojo, ¿cómo se llama? Alegría, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver desde el punto de vista bíblico como carácter, ¿ya? Y es importante porque es usted el que decide qué es lo que va a integrar o qué es lo que va a modificar o a establecer su carácter. Desde otro punto de vista bíblico también podemos entender de que el carácter uno lo puede resumir como lo que me identifica al sentido que yo tengo de pertenencia, ¿ya? Por eso que es tan importante la familia, ¿cierto? Yo creo que un día hice una prédica, creo, sobre la necesidad que tiene un ser humano de sus padres, aún estando adulto, aún ya habiendo formado su familia. Yo tengo una necesidad de que esté mi papá presente y mi mamá presente, ¿cierto? Porque Dios creó a la humanidad justamente para que la protección social más grande que hubiese fuese a través de la familia, ¿cierto? Que no es que yo tenga que depender de un padre, ¿cierto?, hasta viejo, pero obviamente cambia la relación y créanme que uno, ya cuando es papá, ¿cierto?, está más adulto, ¿cierto?, uno entiende de que necesita a su papá, necesita a su mamá, ¿verdad? Especialmente el hombre a su padre y especialmente la hija a su madre. Entonces, vemos, amados hermanos, de que usted tiene que cuestionarse, ¿a qué pertenezco? ¿A qué me siento parte? ¿Cómo se llama? ¿De quién soy yo? ¿Con qué me identifico? Porque muchas veces no nos identificamos con ser cristianos. No nos identificamos realmente con Cristo. Porque ¿cómo usted demuestra dónde está su identidad? Justamente en su carácter. El tipo de carácter que tiene ante ciertas situaciones. ¿Amén? Por ejemplo, les voy a dar, ¿cómo se llama? Un ejemplo un poco, ¿cómo se llama? Loco, ¿cierto? Pero una persona que es de un equipo, ¿cómo se llama? De fútbol, ¿cierto? Vamos a poner, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Un equipo aquí en Chile, el Colo-Colo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Esa persona se identifica con ese equipo, por lo tanto, cuando va por la calle, alguien grita, no sé cuál es, ¿cierto?, el grito ¿cómo se llama? De ellos, pero dice, ¿quién es el mejor equipo de Chile? Y él dice, Colo Colo, ¿me entiendes? Sin saber quién lo gritó, etcétera, etcétera, porque su reacción lo lleva hacia lo que él se identifica, ¿cierto? Entonces, muchas veces, cuando nosotros tenemos que reaccionar como cristianos para hacer justicia, para establecer justicia, para dar luz a las tinieblas, en una situación determinada, como no nos identificamos con Cristo, no reaccionamos. Y después, ¿cómo se llama?, nos cuestionamos, ¿por qué no reaccioné a esta situación? ¿O por qué reaccioné así? ¿O por qué di esta opinión? Que no tiene nada que ver con la moral de Cristo. Y eso, amado y amada, es porque usted no tiene su identidad en Cristo Jesús.
Porque la identidad no se ve cuando usted está solo leyendo la Biblia o cuando está con los hermanos cristianos. Se ve cuando usted está enfrentado, confrontado a las tinieblas. Ahí se ve si realmente usted se identifica con Cristo. Por eso que las Escrituras dicen de que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estaban aquí, adoraban, etcétera, etcétera. Pero en el momento de manifestar el carácter cristiano, ¿cierto? Entonces vemos de que no hay una identidad. Entonces lo primero que necesita usted es entender su identidad. Y para eso tiene que entender de que o es influenciado por el mundo o es influenciado por la fe y la palabra de Dios. No hay intermedio. Yo ya les expliqué, ¿cierto?, en contextos bíblicos, que si usted se está influenciando por su propio pensamiento, sus propias ideas, ¿cierto?, se está dejando influenciar por este sistema del mundo. O se influencia por el diablo y la carne, o por el Espíritu, ¿cierto?, o el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, para que usted pueda tener identidad necesita arraigarse, necesita empaparse, necesita... Sí, mi niño hermoso, gracias. Para poder tener una identidad usted necesita empaparse, necesita tener la mayor comunión posible, la mayor cercanía, para que esa persona, porque es una persona que es Jesucristo, a usted lo pueda influenciar. Pero para eso necesita estar con Jesucristo, tener comunión con Jesucristo. Y la forma de tener comunión con Jesucristo ya es a través de la oración personal, el estudio de la Biblia personal, la oración grupal, la adoración, la alabanza, el estudio de las Escrituras como cuerpo de Cristo, la comunión con el cuerpo de Cristo, con otros hermanos que son cristianos, que así como usted necesita que lo perdonen, que lo aguanten, etcétera, etcétera, usted también tiene que ser una persona que aguante, que soporte a su hermano cristiano. ¿Me entienden? Entonces, de esa forma, cada vez que yo estoy más cerca de alguien, más me influencio. Y eso pasa en lo natural, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay un dicho, ¿cierto?, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque o tú buscas, ¿cierto?, un grupo que va con lo que tú crees y quieres, o en el grupo que estés va a influenciar sobre ti y te va a terminar cambiando. ¿Me entiendes? Entonces, necesitamos tener comunión con Dios, y más en estos tiempos. Usted tiene que ser realista. Por ejemplo, nosotros nos juntamos por Zoom, ni siquiera en persona, una vez a la semana, como 2 horas, ¿cierto? Compárelo con todas las horas que tiene una semana, y cuántas horas de eso usted no está en comunión con Dios, o está en comunión con gente que no tiene nada que ver con Dios. Entonces muchas veces pensamos de que simplemente un culto, ¿cierto?, oír un mensaje, basta para mantenerme en comunión con Dios. Por eso que cuando nos confrontamos a una situación y deberíamos reaccionar como cristianos, no reaccionamos como cristianos, porque no nos estamos dejando influenciar por Jesús. Desde esa base nosotros podemos entrar al punto de poder gestionar nuestras emociones, nuestras hormonas, ¿cierto? Entendiendo que nosotros tenemos un alma que tiene mente, voluntad y emociones, y que el alma es mi deber, ¿cierto?, someterla a la influencia del espíritu. Y desde ese punto de vista entendemos de que la función del alma, ¿cierto?, se ve en gran manera reflejada en el funcionamiento hormonal, ¿cierto? Lo que vimos nosotros, el domingo, pasado, fue una pizca muy superficial de realmente cómo funcionan las hormonas. Hay muchas otras cosas más, ¿cierto? Pero nosotros estábamos viendo las que por lo menos se consideran las hormonas de la felicidad, ¿cierto? Y cómo uno las puede ir gestionando. Entonces, nos quedamos, si mal no recuerdo, en las endorfinas, que generalmente se liberan en el ejercicio y en el contacto físico. Ahora vamos a ver también que las endorfinas se liberan cuando uno es agradecido. Vamos a ver Colosenses 3:15. El que lo encuentre que lo lea nomás, por favor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Ya, la paz de Dios gobierne. ¿Ves que la Biblia relaciona la paz con qué cosa? Con ser agradecido, ¿cierto? Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, ¿cierto? Y dice ser agradecidos. Ahora, cuando usted va con un psicólogo, ¿cierto?, él le dice, a ver, hemos descubierto científicamente que una persona que vive agradecida o es positiva
libera más niveles de endorfina, porque hay gente de que cree de que esperar lo peor es bueno, ¿cierto? Porque cuando pasa algo bueno, yo me alegro, pero está demostrado científicamente y hormonalmente que la gente que vive así es más infeliz que la gente que siempre espera lo mejor. Uno dice, pero usted espera lo mejor y se desilusiona cuando no ocurre. Sí, pero aún así, esa gente es más feliz que las personas que esperan lo peor. Incluso se hacen llamar realistas, no... Claro. Dice, no, yo Entonces, soy realista. ¿Cómo se llama? El tema no es irse a, ¿cómo se llama?, algún extremo, ¿cierto? De ver todo positivo o de ver todo malo. Pero tenemos que ser agradecidos. Entonces, cuando usted se encuentra, ¿cierto?, que, ¿cómo se llama?, le dicen, tiene que ser agradecido. El tema es con qué es agradecido. Entonces, cuando usted va a, ¿cómo se llama?, terapia, tiene que ser agradecido con la vida. Tiene vida, tiene aire para respirar, tiene hijos, tiene trabajo, tiene que ser agradecido. Pero resulta que, claro, esa sensación de agradecimiento que usted le está agradeciendo a la vida, a algo en el aire, obviamente le va a elevar, ¿cómo se llama?, en los niveles de endorfina, y usted se va a sentir mejor y obviamente lo va a ayudar a llevar y a ser más feliz y quizás a superar incluso una depresión. El tema está que esa hormona fue creada por Dios y se libera en el agradecimiento, porque como dice ahí, la paz gobierne vuestros corazones, porque cuando yo soy agradecido, ¿cierto?, hay una sensación de paz. Por eso que las sensaciones, los sentimientos no son un enemigo de Dios, pero se pueden convertir en un enemigo de usted, porque usted es el que lo gestiona. Entonces, en vez de ser agradecido con la vida, que es tirar del aire, sea agradecido con el que realmente le da la vida. ¿Me entienden? Y aquí Pablo está hablando también de una actitud agradecida. No solamente dar gracias, porque hubo ¿cómo se llama?, una doctrina donde dabas gracias a Dios por todo, pensando que así ibas a aplacar el enojo de Dios contra ti. Por ejemplo, había un incendio en tu casa. Gracias, Señor, por este incendio. ¿Cierto? Gracias, Señor, porque ¿cómo se llama?, mi hijo murió. Entonces, no es la frase, es una actitud. Que tú seas agradecido de Dios. Y no solamente de las cosas superficiales, sino de que Dios le da sentido y propósito a nuestra vida. Por eso que tiene que ver con el carácter, porque nosotros vimos, por ejemplo, de que para poder vivir nosotros con una vida en paz, ¿cierto?, una vida con cierto nivel de felicidad, debo tener propósito. Debo tener algo en que ocuparme. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo trato esto desde el punto de vista humano, sin Dios por medio, claro, me dice, mira, en vez de estar enfocado en la depresión, en la muerte de tu hijo, en el problema en el trabajo, en el problema financiero, busca algo en que recrearte. Un deporte, el gimnasio, un grupo de, ¿cómo se llama?, amigos. Incluso hay, ¿cómo se llama?, una psiquiatra que habla de las personas, ¿cómo se llama?, de vitamina, ¿cierto? Busca a alguien que, ¿cómo se llama?, te haga sentir bien. Siempre hay una persona en tu vida, o búscala, ¿cierto?, que cuando hablas con ella es una persona que te sientes grato con ella. Entonces, claro, tú buscas eso, ¿cierto? Entonces tú dices, pero me siento bien. ¿Dónde está Dios detrás de esto? Entonces, claro, tu cuerpo, tu alma se va a sentir bien. Pero, ¿cuál es el tema? Que no es tu verdadero propósito de vida, no es solamente distraerte, porque puedo terminar distrayéndome con algo que va a terminar siendo un vicio. Y que solamente va a liberar niveles de, ¿cómo se llama?, de dopamina, ¿cierto?, que van a ser momentáneos y me voy a ir haciendo adicto. Videojuegos, TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Establecer cuál es mi meta real, porque esas son cosas que yo me puedo establecer, pero ¿cuál es mi meta con Dios? Sentarme de, ¿cómo se llama?, de una manera seria. Señor, ¿para qué nací? ¿Cierto? ¿Qué sentido tú le quieres dar a mi vida? Todas las cosas que he vivido, las positivas y las negativas. Estoy sin trabajo, estoy con esta enfermedad, ¿cómo se llama?, ya tengo, ¿cómo se llama?, 40 años, ¿cierto? Y ya ¿qué voy a hacer? No sé. ¿Qué sentido le quieres dar a mi vida con mi situación actual? Y eso me va a dar propósito. Entonces, no es que yo use a Dios para tener propósito, es que usted en Dios va a encontrar su propósito. Y usted tiene que sentarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta comunidad tan pequeñita? Por ejemplo, esta comunidad tan pequeñita, ¿cierto?,
¿Qué puedo sacar de aquí? ¿Qué provecho puedo sacar de aquí? ¿Por qué tengo 3 hijos, o 2, o 5, o 1, o por qué aún estoy soltero? ¿Por feo? No, no por feo. Sino, sino, entonces, pero usted le puede encontrar propósito a la etapa de vida en que está, viviendo algo bueno considerado como bendición o viviendo algo negativo. Porque Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Jesús nunca ¿cómo se llama? Nos promete que no le van a pasar cosas malas, sino al contrario. En esta vida terrenal van a vivir infortunios. ¿Me entienden? Entonces, a veces tomamos las promesas de Dios como una cábala, ¿cierto? Por su llaga fuimos curados, por lo tanto yo nunca me puedo enfermar. O sea, si usted puede llegar a que Dios lo bendiga por la fe que usted tiene y usted no se enferme, amén. Pero no lo use como una superstición para despreocuparse de su cuerpo, por ejemplo. O presumir. No, sino que no lo tome como una superstición para no cuidar mi salud. ¿Entiendes? Yo vivo como, por ejemplo, un día yo escuché un testimonio en una iglesia pentecostal. Un tipo que dijo, yo fui al médico y me dijeron que tengo, ¿cómo se llama?, diabetes. Y yo en el nombre de Jesús no tengo diabetes, así que voy a vivir como si no tuviese diabetes. Y tomando Coca-Cola, ¿cierto? Después, a los 5 días, llegó a la casa de él una, ¿cómo se llama?, ambulancia, porque, ¿cómo se llama?, en el examen que se fue a tomar de rutina, tenía 600 de glicemia. Lo vinieron a buscar porque, ¿cómo se llama?, pensaron que estaba muerto. ¿Entiendes? Entonces, no es una presunción, ¿cierto? O como decir, por ejemplo, Dios es el que me da paz, gózate en el Señor, y oculto mis emociones. ¿Entiendes? Yo tengo que conocer mi alma. ¿Qué le está pasando a mi alma? Estoy triste. Estoy pasando una situación que me tiene en depresión, con crisis de pánico, crisis de angustia. Yo no puedo ocultarlo. Por eso que, como decía cierto el pastor Beto, decía, es que muchas veces en la iglesia uno es muy superficial. Uno simplemente le dice a la gente, gózate en el Señor. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo yo le digo a alguien que tiene, ¿cómo se llama?, un hijo muerto, ¿cierto?, que, ¿cómo se llama?, se le murió hace un mes, gócese en el Señor, cambia esa cara de luto? No puedo, ¿me entiendes? Porque la Biblia dice, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Entonces el tema está, ¿cómo salgo? ¿Cuál es el tema? Que muchas veces nos volvemos jueces, ¿cierto?, de que una persona cristiana no puede caer en depresión, no puede tener ansiedad, no puede estar triste, y no es así. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Lo que nosotros sí podemos juzgar es la actitud de la persona ante esa situación. Pero no porque está en esa situación. Nadie está exento, ¿cierto?, que quede sin trabajo de un día para otro. Por ejemplo, Job. Job vivió una situación terrible. Entonces, ¿cómo se llama? El pecado no es que haya caído en una depresión o, ¿cierto?, en una tristeza porque sus 8 hijos se murieron. No, 10, 7 hijos y 3 hijas. Perdió todo lo que tenía, se quedó pobre, en la ruina, sin hijos y con una esposa que quería que se muriera. Y más encima con lepra, enfermo. ¿Cierto? Entonces, vemos un segundo. Entonces, vemos, amados hermanos, que realmente nadie está exento de esas situaciones. El tema está cómo yo las puedo gestionar. Porque las Escrituras dicen, gózate en el Señor, eso es cierto, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero ¿cómo llego a ese gozo? En la tristeza. ¿Me entienden? Entonces, por eso vemos, cuando me establezco metas y propósitos, se liberan niveles de dopamina. Obviamente cuando tú estás triste, en una depresión, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿cierto?, o estás con, ¿cierto?, el desánimo o con el hastío, que no quieres leer la Biblia, que no quieres orar, ¿cierto?, porque el estado es, ¿cómo se llama?, de depresión, es un estado de que no te deja hacer las cosas. No sé, muchas veces uno dice, es que no quiere. No, es que no quiere. Es que ese estado de depresión no lo deja. Entonces, ¿cómo puedes tú mover esos niveles de dopamina? Establécete metas cortas. Voy a orar 10 segundos. Voy a empezar toda la mañana, voy a decir, Señor, me encomiendo a ti este día en el nombre de Jesús. ¿Cuánto te demoraste? ¿Cuánto me demoré? 3 segundos.
Entonces, cuando usted lo logre un día, 2 días, una meta cortita, 3 días, los niveles de dopamina que se mueven cuando uno cumple metas, se van a ir elevando y te va a ir sintiendo mejor en esa situación. No tengo ganas de participar en el culto, ni una cuestión, ya, pero voy a entrar, aunque sea a oír mientras estoy haciendo las otras cosas. Cumplí mi meta. Voy a leer las escrituras. Es que me da lata, ¿cierto? Lea un versículo bíblico. Por ejemplo, esforzados en el Señor siempre, o yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuánto me demoré? 5 segundos. ¿Me entienden? Entonces, esa es la actitud. ¿Me entienden? Porque cuando vamos con un psicólogo, con un psiquiatra, muchas veces esas son las cosas que nos dicen. Pero no en Dios. ¿Cuál es el problema? Usted puede salir de una depresión, de una crisis de pánico, moviendo estas, ¿cómo le podría decir? Estas hormonas, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, etcétera, etcétera, pero, ¿cierto? Las va a mover a nivel del alma. Y lo que está haciendo usted es empoderando al alma como el timón de su vida. Porque usted está prescindiendo de Dios. Y eso significa poner al espíritu gobernando el alma. Cuando usted hace que el alma se gobierne por Dios. Y usted está poniendo en orden a su hombre espiritual bajo, ¿cierto?, el alma. Y eso es más práctico de lo que pensamos. Por ejemplo, yo les hablé de que la serotonina se puede liberar en la meditación. Si usted medita en cosas que no tienen que ver con Dios, con su palabra, con sus propósitos para su vida, con adorar, orar, etcétera, etcétera, usted y empieza a meditar en otras cosas, lo van a hacer sentir bien, pueden incluso curarlo, pero usted está poniendo al alma como timón y está sacando al espíritu de la ecuación. Y resulta que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y usted está amputando su ser. Y justamente está amputando la parte única que tiene comunión con Dios. Entonces, ¿cómo yo hago? Porque muchas veces hace años atrás éramos nosotros expertos en decir, nosotros tenemos que someter los sentimientos al espíritu, tenemos que someter los sentimientos al espíritu. Pero ¿cómo lo hago en la práctica? Es una sensación más profunda. ¿Qué? Entonces, cuando usted somete justamente la salud de su alma a Dios, pero no mágicamente, sino haciendo estas cosas. O sea, mi alma se va a sentir mejor meditando. Pero si yo medito en las cosas de Dios, voy a estar anclando mi espíritu al alma. Porque yo estoy decidiendo someterme. ¿Me entienden? Y así también, ¿cierto?, con el establecerse metas y poder alcanzarlas. ¿Me entienden? Usted dice, es que no tengo tiempo para orar. Hermano, tenemos tiempo. El tema está que no lo gestionamos bien. ¿Me entienden? Porque muchas veces tengo 1 minuto para ver el celular, pero no tengo 10 segundos para orar. Señor, ¿sabes qué? Te quiero dar las gracias por este día. Estoy cansado, estoy cansada, Señor. Te ruego que alimentes mi vida, mi corazón, para yo poder tener más comunión contigo. ¿Listo? Amén. ¿Me entienden? Entonces, si yo lo voy haciendo día a día, se van a ir liberando los niveles de dopamina. ¿Cierto? Entonces voy a estar yo de una manera práctica sometiendo a mi alma al espíritu. Porque no es algo mágico que está en el aire o una sensación más profunda. Jesús era experto en tener sometido su alma, su espíritu, sus emociones. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo mantengo una disciplina de someter mi alma al espíritu? ¿Cómo? Jesús, en su necesidad de ser feliz, su necesidad de deleitarse, su necesidad de consuelo, su necesidad de no sentirse solo, ¿a quién recurría? Al Padre. Y no solamente al Padre, sino a los que el Padre le dio. ¿A quién le pide que oren con él? Cuando él estaba en su peor momento y se sentía solo. ¿Pero a quiénes? Los que Dios le dio. Cuando él ora dice, Señor, los que tú me diste, porque no eran míos, me los diste tú. ¿Me entienden? Entonces muchas veces nosotros decimos, ¿qué familia nos dio Dios? El cuerpo de Cristo. Entonces Jesús, en su necesidad de consuelo, cuando le dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿a quién recurrió? Podría simplemente, ¿cierto?, haber dicho, déjenme solo, y haber estado solo sin pensar en nada.
para tratar de evadir el sentimiento de la muerte, el sentimiento de la pena, y haberse distraído con el agua, viendo cómo corría un río, viendo un pajarito, ¿cierto? Viendo el cielo. ¿Me entiendes? Él gestionó la salud de su alma, ¿cierto?, en el Padre. Por eso que se apartaba a orar solo muchas veces. Porque tenía una necesidad. Necesito al Padre. Necesito mi comunión. Entonces cuando nosotros decimos es que él vivía en el Espíritu, pero su alma nunca se desconectó de su Espíritu. Entonces no es que no tenía sentimientos o que, no tenía una necesidad. La tenía. Y todas estas cosas que estaban en Jesús, él las gestionaba y las encontraba en Dios. Y así nosotros estamos sometiendo de una manera práctica nuestra alma al Espíritu. Y cuando llegamos a eso, podemos ser sensibles recién a las sensaciones del Espíritu. Cuando nosotros logramos desde nuestra... es como un camino que puede ir para allá y puede venir para acá. Yo tengo la posibilidad de conectarme con el Espíritu, ¿cierto? Pero no tengo la posibilidad, desde el punto de vista de Dios, de influenciar sobre el Espíritu. Pero yo sí me puedo conectar, puedo hacer que mi alma se conecte, se engrane con el Espíritu, ¿cierto? Así como estamos viendo. Y cuando lo logro hacer, voy a ser sensible al Espíritu. Cuando el Espíritu se goce, porque el corazón de Dios se goza con algo, entonces mi alma también va a sentir gozo. Esa es la paz. No, sino que estoy hablando de la sensibilidad que lleva a este ejercicio que estamos viendo ahora. Por ejemplo, Jesús dice de que él se gozó en el Espíritu cuando vio algo. El Espíritu de Jesús se gozó porque lo que estaba presenciando era de un gozo del Padre, un gozo de Dios. O sea, que el corazón de Dios estaba gozoso con lo que estaba ocurriendo. Y su alma lo percibió instantáneamente porque estaban sincronizados. Entonces dice, se gozó en el Espíritu y se regocijó en el Espíritu y exclamó. Cuando dice y exclamó, es porque su hombre nuevo se gozó, su alma lo percibió instantáneamente, por lo tanto él sintió gozo. Serotonina, todas las hormonas se empezaron a mover en Jesús y eso produjo una respuesta. Su alma, a través de su mente, gestionó una respuesta de gozo y exclamó, oh Padre, te alabo, te doy gracias, porque estas cosas no las has dado a sabios ni a grandes, sino las has revelado a estos tus pequeñitos. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros mantenemos esta disciplina, vamos a poder ser sensibles. Y necesitamos la sensibilidad espiritual para poder vivir la vida cristiana. ¿Me entienden? Es indispensable. Pero tenemos que partir con esas cosas, ¿ya? Entonces, tenemos que ser agradecidos. Vamos a ver algunos otros pasajes. Primera de Crónicas 20:30. Yo voy a buscar Efesios 5:18. Primera de Crónicas 20:30. El que la encuentre que la leo. No existe Primera de Crónicas 20:30. Me equivoqué. Sí, Primera de Crónicas 21:30 existe. Que dice, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. No, me equivoqué. ¿No es esa? Esa es la segunda de Crónicas. En segunda de Crónicas 6:30 y dice... No, pero no es. No, ya lo revisé recién. ¿Cómo equivocarme tanto? Ya, pero vamos a buscar otro. Segunda de Crónicas 5:13. Mientras tanto yo busco Efesios 5:18 al 20. Efesios dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está hablando justamente de ser agradecidos, pero también está hablando de alabanza, ¿cierto?
de hablar entre nosotros, de alabanzas, canciones espirituales y de alabar a Dios. Veamos 2 de Crónicas 5:13. Los trompetistas y los cantores se unieron para proclamar a una voz, alabando y dando gracias a Yahvé, y al alzar la voz con las trompetas y los címbalos y los otros instrumentos musicales, alababan a Yahvé diciendo: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una nube llenó la casa de Yahvé. Una de las manifestaciones más bíblicas de agradecimiento es la alabanza. La hermana Marcela dio hace un tiempo atrás, y creo que más de una oportunidad, cuál era la diferencia entre la alabanza y la adoración. Y la adoración es una condición del creyente, más que un cántico, es una condición del creyente en todo momento, ¿cierto? Y la alabanza es una expresión de admiración o de agradecimiento. Y aquí vemos que en este caso es de agradecimiento, ¿ya? Salmo 32:2. Creo que era Primera de Crónicas 23:30. A ver, lee Primera Crónica 23:30. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Cada mañana y por la tarde. Vamos a ver Salmo 33:2. ¿Lo leo? Sí. Dice: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacola. Ya. Entonces la alabanza, cuando viene de la gratitud hacia Dios, va a liberar en nuestra vida los niveles de endorfinas, y eso nos va a hacer sentir bien. Es distinto, por ejemplo, si usted está en un tratamiento psicológico, ¿cierto?, donde le dicen cante, baile, sea agradecido, ¿cierto? Usted se va a sentir bien porque va a liberar los niveles de endorfina, ¿cierto? En cantar, se va a la discoteca, etcétera, etcétera, o canta en la casa cualquier canción que le gusta. Mientras más movida, ¿cierto?, es mejor, porque ya vimos que el movimiento del cuerpo también libera o eleva los niveles de endorfina, ¿cierto? Pero el tema está en que usted la está gestionando, ¿cierto? En qué está usted liberando sus niveles de endorfina. Entonces les vuelvo a reiterar, no porque tenga explicación científica, no porque usted sepa lo que ocurre cuando usted se siente feliz dentro de su cuerpo, significa que deja de ser algo que tiene que ver con lo divino. ¿Me entiende? Porque muchas veces creemos que porque tiene explicación científica, entonces Dios no está metido adentro. Y nada que ver. La ciencia lo único que hace es un observador de las cosas que ya existen y son así desde siempre. No porque las podamos observar o explicar significa que desde ahora ya no son divinas. ¿Me entiendes? Simplemente nosotros estamos avanzando en la ciencia y pudiendo observar o explicar ciertas cosas que puede ser que con los años, como siempre digo, nos demos cuenta que no era así como lo estamos viendo, sino que era de otra forma o que hay otra explicación mejor. ¿Me entienden? Y eso también pasa muchas veces con las hormonas. Podemos darnos cuenta que quizás con el tiempo, quizás no es tan así el tema de las hormonas. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque la vida sigue, como dice, ¿cómo se llama Eclesiastés? Las cosas han sido, son y serán de la misma manera. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el ser agradecidos, el vivir en alabanza, el danzarle al Señor, va a liberar niveles de endorfina. Usted puede liberar los niveles de endorfina cantando otras cosas, danzando otras cosas, pero usted está haciendo que su alma sea el timonel, amputando el espíritu, pero cuando usted lo hace en Dios, tiene una salud no solamente de su alma, sino espiritual. Porque su alma, cuando usted supera una depresión, usted se siente feliz, ¿cierto? No necesariamente está sano almáticamente, porque su alma fue creada para estar conectada con el espíritu. ¿Me entienden? Entonces, no necesariamente está sana, se siente bien, pero no necesariamente está sana. Acuérdense que su ser integral es espíritu, alma y cuerpo. ¿Me entienden? Ya. Vamos a ver ahora otro punto de vista que tiene que ver con ser agradecidos en Lucas 18:11. Si que lo encuentre, que lo lean.
tiene que ver con ser agradecido por las cosas equivocadas. Lucas 18:11. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo estas cosas. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Ya. Era un hombre, ¿cómo se llama? Agradecido. Sí. Te doy gracias a Dios, ¿cierto? Porque no soy como este hombre, pero estaba lleno de soberbia, arrogancia y centrado en sí mismo. Porque, es más, dice que oraba consigo mismo, pese a que él, en lo práctico, fue al templo de Dios a orar con Dios. Pero estaba orando consigo mismo en el sentido de que estaba centrado en sí mismo, en el ego. Entonces yo puedo ser agradecido con la vida, o con no ser tan malo como el vecino, o no ser tan malo como el de acá, o no estar tan mal como decir, tengo que estar agradecido porque yo conozco a alguien que está peor que yo. Ese es como, ¿cierto?, el consuelo, ¿cómo se llama?, el del tonto, ¿cierto? ¿Me entiendes? Entonces, no es, porque yo así puedo elevar los niveles de endorfina igual, pero ¿centrado en qué? En mi carne. Entonces es un agradecimiento erróneo. Usted puede ser agradecido, pero incluso la Biblia nos muestra de que hay gente agradecida, pero de una forma errada. Él estaba muy agradecido de no ser tan malo como el publicano. Y eso alimentaba ¿qué? Su ego, porque sus niveles de endorfina se elevaban, por lo tanto se sentía bien siendo así. Y muchas veces nosotros tenemos un mal carácter, una mala forma de ser, y muchas veces agradecemos tener ese carácter porque nos ha ayudado a conseguir trabajo, a esconder una herida, a que la gente no nos quiera. Entonces estamos agradecidos y nos sentimos bien siendo así, porque nos sentimos mejores que los demás. Que yo tengo carácter, que yo tengo acá, que yo soy aquí, que soy el mejor, etcétera, etcétera. Y nos sentimos agradecidos de eso. O nos sentimos bien con eso, porque nuestras hormonas se mueven, pero yo no las estoy sometiendo a Dios. Se están, ¿qué cosa? Moviendo y dándome mi alma me está dando gratitud. Estoy buscando el bienestar de mi alma en la carne, o en el diablo, o en el mundo, que es lo mismo. Usted se somete a algo carnal, se está sometiendo al mundo y al diablo. Usted se somete a algo de este sistema mundano, se está sometiendo a la carne y a Satanás. ¿Me entiende? Entonces, puedo estar agradecido, se pueden mover las hormonas, me puedo sentir bien. Por eso que hay gente que no cambia, porque dice, yo estoy bien como estoy. ¿Me entiende? Porque muchas veces usted dice, pero ¿cómo este gallo, ¿cierto? O esta galla, superó su depresión, su crisis de pánico, y no es cristiano, no es cristiano? Es feliz, se siente bien, etcétera, etcétera. Lo veo que se ríe por todo, o que sabe confrontar las situaciones de repente, que no tiene problemas con nada, porque eso no significa estar en el espíritu. Pero usted dice, tiene una salud del alma. Sí, pero una salud superficial. Y no quiero dar aquí, ¿cómo se llama?, el consuelo del tonto, ¿cierto? De que él no está tan bien como yo creo. No, puede ser que esté bien. El tema está que su alma fue hecha para vivir eternamente. Y de la manera que usted va a vivir la eternidad aquí en la tierra es cuando su alma se ancla al espíritu. Y no es algo que usted tiene que hacer porque usted es especial. Porque somos cristianos y somos especiales. Todo ser humano fue creado con espíritu, alma y cuerpo. El pecado mató el espíritu. Jesucristo nos dio la gracia de, por el poder de su resurrección, resucitar nuestro espíritu, y no solamente eso, habitar en nuestro espíritu. Justamente para que nosotros pudiéramos vivir en la integridad por lo cual fuimos creados. Por eso que es necesario que usted se siente y diga, ¿cuál es mi propósito? Y se va a dar cuenta que su propósito trasciende a lo que puede vivir esta vida terrenal. Puede ser que eso también es donde Cristo dice buscar las cosas de arriba y no las de esta tierra, como referente a, claro, a la sensación de que estoy bien. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces pensamos que buscar las cosas de arriba nosotros lo anclamos con la iglesia. Que buscar las cosas de arriba es buscar las cosas de la iglesia. ¿Me entiendes? Y buscar las cosas de arriba justamente es este detalle. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de por qué estoy educando a mis hijos? ¿Por qué estoy trabajando todos los días? ¿Me entiendes? No es que yo le dé un propósito divino. Yo tengo que encontrar el propósito divino que tiene.
Mi vida en Cristo Jesús. Porque mi vida tiene un propósito divino. Esperemos un segundo. Entonces, amados, nos encontramos con los niveles. Vamos a ver Romanos 1:21, que lo tengo yo acá. Dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. ¿Te dan cuenta? Aquí también hay un ejemplo de ser agradecido de una manera errada, viviendo en sí mismos. ¿Entiendes? Por eso que hay gente que dice, pero yo me siento bien con el tipo de vida que tengo, con el tipo de carácter que tengo, por cómo soy. Soy una persona, un hombre empoderado, un macho alfa, o soy una mujer empoderada, y este es mi carácter, el que le guste, y el que no, no. Y se sienten bien con eso porque los niveles hormonales se mueven. ¿Me entienden? Sin embargo, ¿cierto? No necesariamente lo estoy sometiendo al espíritu. ¿Me entiende? Y si usted no lo somete al espíritu, no está en una salud integral. Por eso que el primer texto que vimos el domingo anterior que habíamos hecho esto, decía: yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. ¿Cierto? No es un mandamiento divino, ¿cierto? Pero sí es que Juan vio que este hombre Gallo tenía un alma tan próspera, tan conectada al espíritu, era tan próspero, era una persona que sabía gestionar sus emociones, que dice: es como yo estoy tan impresionado con tu salud del alma, que espero que prosperes así como está tan próspera tu alma. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a ver. ¿Qué más libera endorfina? Reír. 1 Tesalonicenses 5, 16, 17. El tema está: ¿de qué se ríe usted? ¿Me entiende? Porque usted puede estar en un ¿cómo se llama? En tratamiento, ¿cierto? Y le dice: ¿sabe qué? Ríase. Y hay gente que se sana riéndose. Busca ¿qué? Chistes, ¿cierto? Que, ojo, hermano, no es que usted no pueda reírse de un chiste, ¿ya? Pero busco mi risa, ¿cierto? Vamos a ver 1 Tesalonicenses, ¿cierto? Y entonces estoy gestionando mis emociones en cosas que son temporales, que no tienen ninguna trascendencia. 1 Tesalonicenses 5, 16, 17. Y creo que ya lo leí. 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17. Dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. No es que no tienen que orar con ¿cómo se llama? El hermano César, sino dice orar sin cesar, que no paremos de orar, y dice estar siempre gozosos. También las escrituras dice reír o gozaos con los que se gozan, ¿cierto? Y llorar con los que lloran. También, ¿cierto? En Eclesiastés dice hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para estar triste, hay tiempo para abrazar, para abstenerse de abrazar. Entonces, nosotros vemos, ¿cierto, amados hermanos, de que había una corriente que se movía en un sacerdocio católico, si mal no recuerdo, creo que son o eran los franciscanos, que la risa no era permitida, porque era supuestamente síntoma, o sí, era un síntoma de una baja espiritualidad. Y eso muchas veces se cree también en la iglesia. Obviamente se ha ido a un extremo de gente ridícula que habla de la unción de la risa, ¿cierto? De muchas cosas. El tema está en que usted tiene tiempo para reírse. El tema está en qué va a gestionar esa risa, de qué cosas se está riendo. Que no quiere decir que no pueda tirar una broma, un chiste, etcétera, etcétera. Pero en qué se recrea. Porque yo me puedo reír, ¿cierto?, de alguien que muere. ¿Me entienden? Que va a elevar mis niveles de endorfina y me va a hacer sentir bien. Por eso que yo creo que está bien mi forma de ser. ¿Me entienden? Pero el tema está en que yo estoy sometiendo mis emociones o mis niveles hormonales en este caso. Llorar también es bueno. Y ahí vamos a ir al texto de Romanos 12, 15. A ver si David me puede buscar Eclesiastés 3, del 1 al 5. Que también lo he citado indirectamente, pero lo vamos a leer. Eclesiastés 3, del 1 al 5. Mientras yo busco Romanos 12, 5. Romanos 12, 5 dice: así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los... 15, estoy leyendo el 5. Aquí está. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eclesiastés 3, del 1 al 5. Sí. Todo tiene su tiempo,
y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces hay tiempo para todo, incluso tiempo para reír, ¿cierto? Reírse no es síntoma de una baja espiritualidad, ¿me entiendes? Y llorar tampoco es síntoma de baja espiritualidad o de mucha espiritualidad, ¿me entiendes? No, porque también se cree de que mientras más llora cuando cantan una canción es más espiritual. Y no es así. Yo puedo estar llorando en una canción, todo lo demás, y puede ser que no esté adorando a Dios, porque la adoración es una condición del corazón. ¿Me entiendes qué? Entonces, ¿es bueno llorar? Es bueno llorar. Las Escrituras dicen reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Entonces, hay tiempo para todo. Usted no puede intentar reírse cuando es tiempo de llorar. ¿Me entiendes? Entonces no se abstenga de llorar. Si tiene que llorar, llore. Pero aprenda a gestionar esto. ¿Ya? ¿Qué más? Quizás, cierto, algo práctico, que quizás no lo vamos a encontrar con un texto bíblico, pero el tomar sol, que está comprobado el tema de, ¿cómo se llama?, la vitamina D, que no es que cure la depresión, es una hormona, ¿cierto? O una ¿cómo se llama?, vitamina, que se asocia que cuando hay bajos niveles, ¿cierto?, se asocia que la gente puede tener depresión. No es la causa, pero la gente con depresión le baja la vitamina D. No es que si a usted le dan vitamina D se le va a curar la depresión, porque es un efecto. Hasta el día de hoy no se sabe la fisiopatología de la depresión, ¿ya? Si no, son observaciones quizás. ¿Qué más? ¿Cuánto llevamos? Ya. Vamos a tratar de resumir lo que queda un poquito, y después cuando hagamos el culto presencial lo vamos a profundizar. Nos encontramos con ciertas situaciones. Ya vimos las hormonas. Creo que el domingo anterior también hablamos del cortisol y de la adrenalina, de la ira, el miedo y el estrés, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Yo les dije que la ira no necesariamente es mala. Vemos algunos, ¿cómo se llama?, ejemplos bíblicos, ¿cierto?, del celo de Dios. Jesús se enojó muchas veces, ¿cierto? Por muchos años se intentó decir de que esa palabra enojo sobre Jesús, que no era enojo, porque el enojarse es pecado, ¿me entiendes? Y no, sino que el griego dice que se enojó. El tema está que el mismo texto explica que el celo de Dios lo movió a enojarse. Entonces, ¿usted cómo gestiona la ira? ¿Por qué usted se enoja? ¿Porque las cosas no resultan como usted quiere? ¿Porque no le dan la razón? ¿Porque las cosas no se hacen en el tiempo y como usted desea que se haga? ¿Por qué usted se enoja? ¿O hay un sentimiento de ira cuando realmente hay una injusticia? Cuando no se está haciendo la voluntad de Dios. Con usted primero. ¿Y cómo gestiona esa ira? Cuando usted gestiona la ira y no la deja en el sentimiento, sino como un celo de Dios, la ira lo lleva a actuar, a tomar una decisión, a ser impetuoso. Yo no puedo seguir cayendo en esto. Por lo tanto, voy a cortar esta relación, o voy a cortar esto, o no voy a ver más el celular a tal hora, etcétera, etcétera. Porque esa ira de que usted no está haciendo la voluntad de Dios la está gestionando en un celo, y eso lo lleva a reaccionar, a tener ímpetu para reaccionar. Por ejemplo, mi hijo se está yendo por un mal camino. Hay una ira dentro de mí que no es una ira que lo vaya a castigar pero una ira que me lleva a reaccionar, a ser impetuoso, a no permitirlo. ¿Me entiende? Entonces la ira en sí misma no es mala, tenemos que aprender a gestionarla. El miedo, las Escrituras dicen de que los temerosos no entrarán al reino de Dios, ¿cierto? Y lo dicen más de una, ¿cómo se llama, oportunidad. Pero hay cierto temor que es nuestro antídoto, o sea, tengo temor a pecar, tengo temor a equivocarme en ciertas cosas. Entonces eso me lleva a ser precavido, pero no soy esclavo del temor. ¿Me entiendes? Sé de que me puedo equivocar y que va a pasar, pero no es un miedo aterrador, ¿ya? Y entre eso nos encontramos con el estrés, que es una respuesta física o emocional a desafíos o presiones.
Y el estrés es necesario en cierta medida. ¿Por qué? Porque el estrés nos va a llevar, ¿qué cosa? A saber reaccionar, a ser más rápidos, a ser más ¿cómo podríamos decirlo? Más vivaces. Y muchas veces incluso hasta más eficientes. El tema está que mantener los niveles de estrés constantes y elevados, o no saberlos gestionar, porque hay gente que puede vivir en niveles o en situaciones estresantes sin problema. Por ejemplo, Jesús sabía desde que empezó a tener conocimiento, desde que empezó a entender que él era el Mesías, el Hijo de Dios, se dio cuenta que estaba destinado a morir sacrificado por algo que él no hiciera y que tenía el peso sobre sus hombros de hacer la perfecta voluntad de Dios sin equivocarse en ningún punto, que tenía que prepararse porque él debía cumplir las Escrituras, todo lo que decían acerca de él. Por ejemplo, vemos ese estrés tan grande de, aún estando crucificado, estando desangrado, tenía que estar pendiente en qué momento, ¿cierto? Él tenía que gritar, por ejemplo, tengo sed. O Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eran cosas que estaban escritas que él tenía que hacer. ¿Cómo él pudo vivir en esa situación estresante sin estresarse? Aprendiendo a sujetar su alma y a buscar la sanidad de su alma en Dios. ¿Entienden? Entonces, vamos a ver Juan 16:33. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Lo que nos muestra aquí, ¿cierto?, es la confianza, la fe, de que Jesús ha vencido todas estas cosas, de que en Jesús tenemos una trascendencia que sale de lo natural, de lo temporal. ¿Entiendes? Estas cosas no nos pueden vencer porque, independientemente de lo que nos pase o de la situación estresante que estemos viviendo, hay un propósito. No es que Dios provoque ciertas situaciones, aunque a veces sí Dios las provoca, pero a todo Dios le da un sentido hacia nuestra vida. Pero para eso nosotros tenemos que estar enfocados en lo eterno. Hacia dónde vamos, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Vamos a leer Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con hacimiento de gracias. ¿Con qué podemos combatir la ansiedad? ¿Cierto? Sí. Y el afán que nos lleva al estrés. ¿Con qué dice? La oración. Eso, que mi petición, que yo pueda entender qué es lo que necesito en esa situación. Y que mi petición sea conocida por Dios en oración, ruego, con hacimiento de gracias. Que usted tenga una actitud agradecida. Recién vimos de que tener una actitud agradecida eleva los niveles de endorfina. ¿Me entienden? Ya. Vamos a ver Filipenses 1 del 9 al 10 también. Que está ahí mismo. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías. Que dice aquí que sepamos discernir lo mejor. Que Dios nos dé, aquí dice yo oro por ustedes para que Dios les dé, ¿qué cosa? O que sean llenos de ciencia y conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios. ¿Ya? ¿Para qué? Para que podamos discernir lo que es mejor, lo que es más conveniente. ¿Me entienden? Ya. También el desánimo. En Josué 1:9 que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, ¿cierto? Que yo estoy contigo. Pero también dice que aquesta ley nunca se aparte de tu corazón, todos los días. ¿Me entiendes? ¿Cómo combato, cómo se llama el desánimo? Dice, esfuérzate y sé valiente. Porque usted dice, es que yo siento desánimo, no lo puedo ocupar como una excusa para no buscarle a Dios. Ahí está el pecado, ahí está el error. Porque usted cree que es el único que siente desánimo. Todos, ser humano, ha sentido, siente y sentirá desánimo. Usted, yo, incluso Jesús. Muchas veces, ¿cierto? Él dijo, sabiendo cómo era el hombre, y muchas veces dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar?
cuando él veía el nivel de incredulidad que teníamos. ¿Me entienden? Entonces, todos nos confrontamos al desánimo. El tema está cómo lo gestionamos. ¿Me entienden? Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. El tema está cuando usted ocupa, es que estoy desanimado y lo ocupa como una excusa. Me tienen que entender porque estoy desanimado. No, ya vimos de que usted tiene que gestionar sus niveles de dopamina, que si no lo gestiona lo van a mantener desanimado. Póngase metas. ¿Ya? Vamos a ver Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Ahí vemos, hermanos amados, que ¿cuál es esa versión? ¿La textual? Ah, ya. Vemos, hermanos amados, que él dice, yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará. Dice, ¿se levantará o me levantará? Y al fin se levantará sobre el polvo. Dice, se levantará sobre el polvo. Entonces, vemos, hermanos, de que había una esperanza. ¿Me entienden? Ante el desánimo, que estamos viendo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El contexto de Job. Él literalmente se quedó en la ruina con un cáncer, ¿cómo se llama? Terminal a la piel, ¿cierto? Él dice de que él, con los dolores que sentía en el día, intentaba dormir, y cuando lograba dormir, tenía pesadillas que no lo dejaban dormir. Entonces era un tormento día y noche. Y aún él se anima a sí mismo diciendo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Me entienden? Vamos a ver. Salmo 42:11, lo voy a buscar yo. A ver si alguien me puede buscar Isaías 40:31. Salmo 40. El que encontró Isaías, que lo lea. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigarán, andan y no se cansarán. Y ahí hay un tema importante que tiene que ver con esperar en Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces pensamos de que esperar en Dios es quedarme sentado de brazos cruzados esperando que pase algo. ¿Me entiendes? Y esperar en Dios tiene que ver con propósito. Yo espero, ¿cierto?, al propósito o a lo que Dios quiere hacer en esta situación. ¿Cómo Dios le va a dar sentido a esta situación? Que no quiere decir que me quede de brazos cruzados, sino cómo Dios le puede dar sentido a esta situación y cómo yo tengo que ir reaccionando a aquella situación. Yo les, he dicho de que el sufrimiento por sí mismo no nos transforma, sino que la actitud ante el sufrimiento que puede hacer de que el sufrimiento valga la pena. Dios puede hacer que todas las situaciones que son agobiantes, que son tribulaciones, Dios les puede dar un sentido y que no sean de provecho con respecto al propósito de Dios, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, depende de mí. Amén. Ya, hermanos, entonces nos encontramos que esperar en Dios tiene que ver con nuestra actitud ante lo que estamos pasando, ¿cierto? Y no es quedarme de brazos cruzados, sino que es una actitud, porque ahí dice, ¿cierto?, que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, emprenderán el vuelo como las águilas, que muchas veces se cree de que las águilas tienen un proceso donde botan las plumas, se sacan el pico, ¿cierto? Y eso es falso. No hay ningún registro en todos los que estudian las águilas que hayan visto que alguna águila haga eso, sino que habla de remontar el vuelo como las águilas, porque el águila se va en picada, ¿cierto? Se va en picada volando y tiene la fuerza y la destreza de remontar el vuelo cuando va cayendo. ¿Me entiendes? Entonces, remontarán el vuelo como las águilas. Ese es el sentido bíblico, nada más que eso. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender de que el esperar en Dios es decir, esta situación que estoy viviendo, física, en mi salud física, en mi salud emocional, ¿cierto?, que estoy viviendo. ¿Cómo espero en Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Dios le quiere dar un sentido que me puede ser beneficioso? Pero ¿cómo tengo que ir respondiendo yo? Eso es esperar en Dios. ¿Entienden? Ya. Yo les dije que le iba a leer el Salmo 42:11. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí?
Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Entonces él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es decir, de que él sentía un abatimiento, él sentía un desánimo, ¿cierto? Y él le habla a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? En ese momento él estaba sujetando su alma al espíritu. ¿Me entiendes? Él estaba sujetando su alma al espíritu. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué más dice? Espera en Dios porque aún le tengo de alabar. Entonces, alabe a Dios. No es que usted, porque muchas veces uno cree que la alabanza es solamente cantar, o es solamente un cántico alegre, ¿cierto? Que usted tiene que cantar y bailar y gozarse en el Señor en la alabanza para usted estar alabando. Alabe a Dios. Señor, te alabo, te bendigo. Ponga una música cristiana. Alabe a Dios. Si tiene que llorar, llore. ¿Me entiende? Pero espere de esa manera en Dios. Por eso que esperar en Dios no es cruzarse de brazos. Amén. La depresión. Y vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver Primera de Reyes 19:4. Si lo puedes leer. Y yo voy a buscar Lamentaciones 2:10. 19:4. Primera de Reyes 19:4 y Lamentaciones 2:10. Yo creo que con esto vamos a terminar. No creo que alcance a ver más. Aquí seguramente nos vamos a quedar un rato. ¿Y él, Leo? Dale. Y él se fue solo al desierto, donde anduvo todo el día, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y ansiando morirse dijo, basta ya, oh Yahvé, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Ya. Vamos a ver este tema porque aquí nos muestra muchos síntomas de la depresión. Yo hice un estudio de cómo lidiar con la depresión hace años atrás con Lamentación. Pero creo que hoy día nos encontramos con una depresión, obviamente, que lo llevó a la amargura. Lo voy a buscar aquí para poder ir analizándolo. Primera de Reyes 19, ¿cuánto era? 4. 19:4. Entonces, vemos de que él se fue un día de camino. Lo que nos lleva muchas veces el estado depresivo es a un síntoma de escapismo, de escapar, de eludir las responsabilidades, de eludir las situaciones. Algo malo está pasando con mis hijos, algo malo está pasando con las finanzas y no me importa que todo siga su curso, yo me trato de distraer en otras cosas. ¿Me entiendes? Y eso puede elevar mis niveles de dopamina, de serotonina, etcétera, etcétera, o de endorfina. Pero no estoy atacando el problema. Entonces muchas veces en la depresión nos encontramos con un escapismo, de tratar de escapar de la realidad. Y como así me siento aliviado, pienso que lo estoy haciendo bien, y es un círculo vicioso. ¿Qué hizo Elías en vez de confrontar esa situación que él estaba viviendo? Escapó. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, escapamos de nuestra responsabilidad. Mis hijos están así, ya que pase lo que pase. O mi matrimonio se está destruyendo. Evidentemente tengo evidencias de que no tenemos comunicación, que no hablamos de nada importante entre nosotros, que simplemente, etcétera. Y veo los síntomas de un matrimonio que se está destruyendo y me da lo mismo. Porque estoy en una situación de depresión que vivo en escapismo. ¿Me entienden? Y el matrimonio se va a terminar destruyendo si no hacemos nada. ¿Me entiendes? Entonces, hay que ser realista de verdad. ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi vida personal? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Me entiendes? ¿Cómo está mi salud física? Yo no puedo decir tengo un problema de salud física y vivo así nomás. ¿Me entiendes? No puedo escapar. Tengo que afrontar la realidad. ¿Ya? Y dice, y vino, se sentó debajo de un enedro. ¿Qué es lo que hace? Me estanco, me siento. No trabajo por salir adelante. Aquí me quedé. Encontré un lugar más o menos en mi escapismo y de aquí me quedo y nadie me saca. ¿Qué más? Y deseando morirse, oró. Basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que yo no soy mejor que mis padres. Bueno, y aquí entra un síntoma de ¿cómo se llama? De lástima propia, ¿cierto? Ah, si yo no soy mejor que el hermano, si yo no soy mejor que acá, si yo soy el peor. ¿Me entiendes? Entonces, mire hermano, nosotros tenemos que tener la suficiente madurez para, si Dios nos está confrontando en una situación y te dice, hiciste mal, te equivocaste,
o está siendo un mal creyente, o ha sido un mal esposo, o una mala esposa, o un mal padre, una mala madre, o un mal hijo, o un mal hermano, ¿cierto? ¿Cuál es la actitud infantil y que nos puede llevar a una depresión? Ah, sí, sí, soy el peor. ¿Me entienden? Porque eso me mantiene en esa situación. Yo tengo que decir, sí, Señor, en realidad es cierto, he sido un mal padre, he sido una mala madre, no sé, he sido un mal aquí, mal allá, etcétera, etcétera. ¿Qué hago al respecto para mejorar? Porque cuando yo me doy cuenta de la realidad, puedo transformar mis errores. Pero cuando usted no enfrenta la realidad, sino que se queda en la lástima propia, no va a cambiar, se va a quedar igual y peor. ¿Me entienden? Entonces, porque miren, en la iglesia muchas veces nos encontramos con un corazón que digo yo y no tratando de ser, ¿cómo se llama?, de burlesco, pero muchas veces nos encontramos con muchas veces solo un corazón de mamá, que está bien, pero muchas veces uno dice, he sido un mal padre. No, no se diga eso. Usted no ha sido un mal padre o un mal hijo. ¿Entiendes? Pero muchas veces falta el corazón del papá que le diga, sí, te equivocaste, fuiste un mal padre. Ahora usted tiene que ser un buen padre. ¿Me entiende? O me equivoqué, ¿cómo se llama? En el trabajo, fui un mal trabajador. Entonces, muchas veces está, ¿cierto?, el corazón de la mamá. No diga eso, tú lo hiciste todo bien. ¿Y dónde está el cambio? Alguien que, ¿cómo se llama? Alguien que te diga, mira, sabes que en realidad no es tan así como tú lo ves, pero sí cometiste este error y tienes que cambiar. Eso es sano. Eso debería estar en una familia. Porque eso viene del corazón de Dios. Y es importante que usted lo entienda, si no va a caer en depresión. ¿Me entienden? Por ejemplo, fuiste un mal esposo, o fuiste malo en esto, o te equivocaste. Usted tiene que ser lo suficientemente realista para admitirlo, pero que no se transforme en lástima propia. Tiene que mirarlo desde la gracia de Dios. Y eso tenemos que aprender en la iglesia. Confíe en la gracia de Dios. Si Dios le está mostrando un error, por muy crudo que sea, que usted se dé cuenta de un día para otro, lo hice mal, por mi culpa mi hijo es así, por mi culpa mi hija es así, por ejemplo. O por mi culpa esto le pasó a mi hijo, o por mi culpa este matrimonio se terminó. Realmente fue mi culpa. No se quede en la lástima propia, sino diga, ahora ¿qué hago para poder remediarlo? Quizás no puedo volver atrás, pero puedo restaurar ciertas situaciones. ¿Me entienden? Y así aprende, así adquiere sabiduría. Y eso es bíblico. Dice, hijo, adquiere sabiduría de todo, sobre todas las cosas, sobre el oro, sobre la riqueza. Adquiere sabiduría, porque mejor es la sabiduría que la riqueza. Aprenda de su error. Pero para aprender de su error tiene que admitir que tiene errores. Pero como veíamos, muchas veces como me siento bien como soy, porque tengo, ¿cómo se llama?, buenos niveles de endorfina, etcétera, etcétera, digo, pero ¿de qué me tengo que arrepentir si no me siento mal? Y eso es lo que usted tiene que ver, de que el propósito de su vida no es sentirse bien. Cuando usted anda haciendo la voluntad de Dios, se va a sentir bien. Pero muchas veces la voluntad de Dios, o lo que tiene que hacer que es voluntad de Dios, no lo va a hacer sentir bien. El ejemplo más grande es Jesús. La voluntad de Dios era ir a la cruz. Y no estaba gozoso, entiérreme otro clavo, que esto está haciéndome sentir tan gozoso mientras está entrando el clavo aquí, o mientras me están dando con el látigo, y cuando tiran el látigo desgarra piel, carne, hueso. Deme otro que me siento feliz con esto. ¿Me entienden? Entonces, lo mismo. Muchas veces tener que corregir a un niño, castigar a tu hijo, ¿cierto? Obviamente que no te hace sentir feliz. Porque tú no quieres hacerle un daño, ni gritarle, ni corregirlo, ni que se sienta triste. Pero tienes que saber que como padre a veces debe entristecerse. Yo veo en ciertas situaciones, ¿cómo se llama?, a mi hijo, de repente yo tengo muchas ganas de abrazarlo, consolarlo, hijo, no tenga pena, pero muchas veces yo digo, es que tiene que sentir este sentimiento. Porque muchas veces uno corre y dice, no, pero no se sienta culpable. No, para. Tiene que sentirse culpable porque se equivocó. Ahora yo tengo que estar como papá supervisando que no se quede en la culpa, que aprenda del error. Y para eso estoy yo. El problema es que muchas veces nos han educado con, como yo digo, un corazón tan tierno
que muchas veces nos han protegido de sentirnos culpables, de sentirnos aburridos, de sentirnos estresados. Y muchas veces su hijo se tiene que sentir mal por lo que hizo. Y hay veces que usted se tiene que abstener de consolarlo. ¿Me entiende? Y así nosotros gente grande no sabemos muchas veces. Y escapamos de la culpa. Y a veces el Espíritu Santo nos quiere compungir. Hay una tristeza que viene de Dios, ¿o no? A veces Dios lo quiere entristecer para que usted se arrepienta. Por eso que yo no soy precursor del Evangelio de la alegría. Si no está gozoso, está mal. No necesariamente. O si es que está gozoso, está bien. No necesariamente. ¿Me entienden? Vamos a ver el ejemplo de... Bueno, vamos a terminar con Elías, ¿cierto? Y dice que deseaba morirse, que es lo que nos puede llevar a la depresión, incluso porque es un tema de salud pública, por el suicidio. Simplemente por eso. Si no llevara esta situación al suicidio, probablemente no sería tema de salud pública y no habría tantos recursos y tantas leyes que protegen a una persona diagnosticada con depresión. Porque lo que se intenta hacer es que la gente no llegue al punto del suicidio. ¿Me entienden? Y es más, así se mide la gravedad de la depresión. ¿Qué tan cerca del suicidio está esa persona? De llegar a un punto de no encontrarle ningún sentido a la vida, al punto que... Ahora, para terminar con esto, ya porque ya como se llama, estamos en el tiempo. ¿Cómo Dios sanó a Elías de la depresión? Porque Dios lo sanó. Le dio propósito. Lo sacó del desierto o de la cueva donde se fue a esconder y dice, oye, yo te tengo un propósito. Ponte a trabajar. Vas a ir para allá, vas a ungir a tal persona por rey y vas a ungir a Eliseo que va a tomar tu lugar. Muchos dicen de que perdió su ministerio. No, Elías estuvo discipulando a Eliseo años antes de que Eliseo tomara su lugar. Le dio propósito, desarróllate en otros. Tienes influencia sobre otros. Y eso lo sacó de la lástima propia. Pero Dios lo confrontó con la realidad, porque cuando Dios habla con él dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y él vuelve, ¿cómo se llama? A reiterar. Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, ¿cierto? Porque soy el único que ha quedado. Y muchas veces nosotros decimos, soy el único que tiene este pensamiento. Nadie me entiende, estoy solo. Y Dios confronta a Elías con la realidad. No seas, o sea, estoy parafraseando. Deja de ser tan arrogante y soberbio. No estás solo. Yo me he guardado más de 3.000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Y son tan valientes como tú, incluso más. Porque tú estás aquí escondido en una cueva. Entonces, no estás solo. Lo que pasa es que tú no quieres que te ayuden. No quieres que te ayude tu marido, tu esposa, tus hijos, tus padres, la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, no estás solo. Entonces, Dios lo confronta con la realidad y así muchas veces Dios nos confronta. No es que estés solo, es que no quieres que te ayuden. Y le dice, ahora tienes propósito. Por eso que es importante el propósito. Así Dios sanó a Elías de la depresión, o lo sacó de la depresión. Pero Elías fue sumiso a la orden divina. ¿Entiendes? Tienes propósito. Y no es el ministerio, ojo. No es que yo me dedique al ministerio y me olvido de la familia, me olvido de los problemas y me olvido de todo. Sino el propósito de la maternidad, de la paternidad, del día a día, de ir a trabajar. Todo eso tiene un propósito divino que usted puede hacer influencia sobre las tinieblas. Una influencia correcta. ¿Amén? Bueno, hermanos, no pude ahondar más en estos temas, pero sí los vamos a ahondar. Así que quedan muchas más partes sobre este tema, ¿cierto? Pero es que usted pueda entender, ¿cierto?, que uno de los mayores antídotos de la depresión es el propósito. Ya vemos de que las metas cumplidas generan niveles de dopamina. El trabajar por algo, moverme físicamente o mentalmente por algo, libera mi nivel, o sea, eleva mis niveles de endorfina. Cosas que me hacen sentir bien. Así que viva una vida sana. Medite en la palabra de Dios, medite en Dios, tenga comunión entre nosotros. Sea feliz cuando hay que ser feliz. Si en los momentos de llorar, llore. Pero hágalo todo en Cristo Jesús. Pero principalmente yo le digo, siéntese seriamente para qué nací, para qué estoy vivo, por qué Jesús me rescató, por qué me hizo nacer de nuevo,
¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos haciendo este estudio? ¿Por qué Dios me ha hablado de esta manera? ¿Por qué, Señor? ¿Para qué es mi vida? ¿Simplemente para comprarme una casa? ¿Para tener muchos hijos? ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué trascendencia eterna, qué huella, qué legado voy a dejar cuando yo parta? Y no es solamente que usted críe buenos hijos, porque los mundanos también crían hijos buenos. Gente correcta, gente que no mata, que no roba, con valores, etcétera, etcétera. ¿Qué le va a transmitir a ellos desde el punto de vista del reino? ¿Entiende? Ese es el legado más importante que usted tiene que dejar. Más que el dinero y que la herencia. Porque como dice la Biblia, el hombre trabaja afanosamente durante toda su vida y no sabe qué es de todo su esfuerzo después que parte de este mundo. Sus hijos, todo lo que usted trabajó años, se lo pueden despilfarrar en una hora. Pero el legado no se lo quita nadie. Y hermano, les voy a dar un ejemplo. Hay un ministro de Dios que es el apóstol Norman Parich, que quizás muchos de ustedes, no lo conocen. Pero, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora es parte de su legado. Él murió hace tiempo. No es que este estudio en particular sea de él, pero yo en particular, mucho de lo que soy en Cristo Jesús, se lo debo a su legado. No es que yo sea como él, ¿cierto? Pero es parte de su legado, que vive hasta el día de hoy. Dejemos legado en nuestra familia, en nuestros hijos. Amén. En la congregación donde estamos, en el mundo, dejemos un legado. Amén. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este momento, por poder compartir. Te ruego que nos ayudes a gestionar nuestros procesos hormonales, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres que encontremos propósito en ti. Que podamos vivir el estrés de una manera sana. Vivir el desánimo de una manera sana. Vivir incluso la depresión de una manera sana y poder salir de esos procesos. Poder enfrentarlos, confrontarlos, Señor. Que no nos convirtamos en jueces de que una persona esté mal, sino en jueces de la actitud que nosotros tenemos que tomar ante la situación que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos advertiste, Jesús, que en el mundo tendremos aflicción, pero queremos confiar que tú venciste al mundo, que nuestro mundo, nuestra vida no se acaba, ni con una depresión, ni con la tristeza, ni con una enfermedad, ni con la muerte. Nuestra vida tiene un propósito, que podamos caminar realmente como peregrinos y extranjeros en esta tierra, poniendo la vista en la promesa que trasciende a la muerte, en la promesa que se basa en la resurrección de Jesús y nuestra resurrección con Jesús. Te bendigo, Señor, te ruego que nos ayudes. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de desánimo, todo espíritu de estrés, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión, de temor, de rabia, de ira. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno que salgan de nuestros sistemas hormonales que producen adrenalina en exceso, cortisol en exceso. En el nombre de Jesús, ordeno que salgan los demonios que provocan felicidad en las cosas que no deben provocar felicidad. Ordeno que se vayan en el nombre de Jesús de nuestros vientres, de nuestros riñones, de nuestra tiroides, de nuestra amígdala, en el nombre de Jesús, de nuestra hipófisis, de nuestro intestino, de nuestro corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno que se vayan en el nombre de Jesús todo espíritu que provoca falsa felicidad, falsa sensación de paz, para mantenernos lejos de la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a arraigarnos más en ti, a encontrar la felicidad en las cosas para las cuales fuimos creados para ser felices, a entristecernos cuando debemos entristecernos, a enojarnos cuando debemos enojarnos, a tener paz cuando tenemos que tener paz. Ayúdanos, Señor, a vivir en un alma o con un alma próspera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.